¿Cómo estáis, Raimundo? ¿Qué tal? Bienvenido acá a Music Life, episodio número 34. ¿Cómo estáis? Bueno, hola Renzo, muy bien. Aquí estoy en el sur de Chile, en Puerto Varas. Ah, Como te contaba, esperando un resultado PCR, pero me siento bien, así que vamos bien. excelente, ¿no? No se nos muera antes de la entrevista. No, no, vamos con todo nomás. Oye, gracias por la invitación además. Siempre un gusto poder compartir ahí con los colegas. Gracias a ti por estar acá. Eh, bueno, como te conté antes de cuando estábamos, digamos, hablando tras bambalinas, la idea es un poco hablar digamos, de tu carrera un poco y de cómo tú ves la industria un poco en este momento y lo que viene para adelante, en el entendido de que tu experiencia, tu trayectoria, todas las cosas que has aprendido durante estos años pueden serle de mucha utilidad para alguien que está recién empezando, que está, digamos, grabando algún disco, organizando alguna gira. Ese tipo de audiencia que de una equivocación puede significarte un alto costo. Son esas cosas que uno dice con los años, escucha, ¿cómo me hubiera Mm, gustado haber sabido esto cuando estaba empezando? sí, un clásico esa reflexión. Clásico que uno dice, si hubiera sabido esto hace Mm, 25 años atrás, sí, la todo cago. sería muy distinto. O quizás no, quién sabe. Sí, como Pero cambian las cosas además, claro, es difícil armarse fórmulas, pero igual, la experiencia algo ayuda. exactamente. Entonces, mira, me gustaría empezar hablando un poco de tu background. Tú has hecho varias cosas en la industria. Mm. Estás, tengo entendido, en la presidencia, la vicepresidencia, o sea, como en las altas esferas de IMI Chile, que es una entidad súper, Estuve, estuviste, pero sí, hasta este año. IMI Chile es una entidad súper importante acá Mm, para la industria. No mucha gente la conoce. De hecho, yo me mm, vine a enterar que existía este año, cuando empecé el canal. Estás también participando en todo lo que es el Festival Fluvial, que es una mm, gran plaza de la música internacional, regional, chilena también. Estás en Sonidos de Chile, tienes tu propio sello, Heroica. mm. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se fueron dando las cosas para llegar a donde estáis hoy? Bueno, yo creo que, a ver, yo estudié ciencia política, en realidad como carrera, digamos, profesional. Siempre estuve ligado a la música por gusto, no tenía en realidad, nunca tuve, o no tenía familiares o nadie cercano relacionado a la música como profesional, por así decirlo. Pero me gustaba, siempre fui medio melómano, tenía amigos músicos del colegio, qué sé yo. Y cuando terminé de estudiar, siempre había como soñado y me había decidido darme un año ahí dedicado a la música. Después de terminar el colegio, el estudio y poder dedicarme un año a tocar o qué sé yo, a jugar, que sea con la música. Pero ese año fui papá también, joven, entonces, o más o menos joven, a los 22. Y entonces como que igual dice que ya voy a hacerlo, pero tuve que ponerle como una pila económica también. Pues no daba como para lo que era mi idea, que era como estar ahí un año en la casa de mis viejos, con el home studio, jugando, sino que te tuve que poner al tiro una pila de que me generara lucas o al menos algo para poder hacer funcionar el aspecto familiar. Entonces eso me llevó al tiro como yo creo aceleradamente por la ruta esa más de industria, más que de tocar, que sé yo, porque tampoco era músico para poder dedicarme a tocar, ¿cachai? Entonces, eso, y ahí empecé a armar mi primer home studio en la casa con amigos y de ahí nació ese mismo año el sello Heroica para, principalmente como para poder editar las cosas que hacían los amigos, que yo admiraba mucho, amigos músicos que tocaban más hip hop y hip hop experimental, con jazz, con rock, qué sé yo, cosas así, me gustaba mucho lo que hacían y yo les preguntaba, ¿y ahora cómo se avanza? Y me decían, no sé nada, no existe nada tampoco. Y yo, pero ¿cómo no podéis dónde podéis grabar? Sí, estudios, pero es caro igual y qué sé yo.
Entonces ahí me fui metiendo en esa parte y empecé como a grabarlos y a producirlos y empezar a entender que era un sello para poder editarlo y dije, hagámoslo nosotros nomás. Y por esa que es yo creo que un camino bastante común. Y creamos el sello y empezamos a grabar, ¿no? Empezamos a grabar discos de bandas emergentes para respaldarlo. Como tenía esta carrera de ciencia política, el tiro como que pensamos en un modelo y en una cosa, como el tiro tenía una visión social del asunto. Entonces, el tiro lo planteamos como un modelo de gestión más completo que permitiera a las bandas emergentes dar un par de pasos. Entonces, armamos un modelo en que había convocatoria y a los ganadores se los grababa, se los producía el disco, etcétera, toda parte imagen y qué sé yo, y pagaban los artistas, como sabíamos que no tenían plata, que no teníamos plata, pagaban con shows, que nosotros mismos les producíamos, y producíamos los shows, y de esa manera ellos iban pagando con un número de shows, ¿cachai? Obviamente fue un pésimo modelo de negocio, porque aparte de tener que grabarlo, había que producir shows de artistas que nadie conocía, entonces eso ya es una pega, obviamente. De hecho, la pega que después me permitió vivir mucho tiempo, como productor, digamos, de conciertos, qué sé yo. Pero nos dio mucha experiencia, porque también como no teníamos ninguna experiencia antes, dijimos al tiro, ya grabemos entonces, yo puedo grabar en un día, grabo tantos temas, hicimos la multiplicación y dijimos, ya en un año podemos grabar 20 discos. Y sin ninguna experiencia, y nada, obviamente que grabar 20 discos es una tarea titánica. Entonces tuvimos todo ese año y sí, grabamos como 10, no 20, pero como 10, y hicimos como 200 shows, algo por ahí, o 150 tocatas en el fondo. Y fue durísimo. O sea, casi que... Disculpa, ¿Cómo? ¿qué año fue esto? El 2011. 2011. 2011, sí, 2011. Es Entonces, claro, hace casi 10 años. casi se mueren entonces. Bueno, fuera huevo, o sea, fue una cosa así para morirse. Pero lo bueno que fue que, puta, como que en un año logramos entrar en la escena y en ese año partimos así, no conocer a nadie, sin que nadie nos conociera, a ya por lo menos manejar el circuito ahí Santiago de la Sala, las bandas ya nos empezaron a ubicar y empezar a conocer a la gente y entender un poco. Y ahí en ese mismo trabajo el sello también después cuando veíamos que no, como tratando de postular a fondo, tratando de entender mejor cómo era el trabajo de los sellos, qué sé yo, buscando en un Pulsar, me acuerdo, caché que existía ahí en Chile, tenían ahí un stand como bien torrante, como con creo que no había ni papendón en esa época, sino con un cartel, así una cartulina más o menos que decía INI, y se hacían turnos los chiquillos de Algo Records, el Alvarito, del Loreto, y el sello, gran sello Algo Records, el Oliver Nuss de Disco Río Bueno, y durante años el presidente de la asociación, y Foex de Potocodisco y los de Quema Su Cabeza. Esos como 4 sellos eran los que estaban constituidos en ese momento y ahí se hacían turnos y me acuerdo que yo quería irme a escribir y nunca estaban en el stand y como que estaban así, los cabros al aguante. Y de ahí me voy a inscribir y un tiempo después me llegó un mail como citando a la asamblea y fue una asamblea que era en la casa del Seba Milos, me acuerdo, de Portal Disc. Contigo, uno de los primeros invitados de tu Music Life. Un gran. Un grande, Milos, pero el emprendedor de la música histórico, que gran personaje. Y entonces eso era la asamblea, era un asado en su casa, y eso fue así durante hartos años, incluso, durante como 6, 7 años te diría, o más, yo creo. Hasta hace poco dejaron de ser así las asambleas cuando ya creció mucho. Pero un asado en su casa y se conversaba, me acuerdo de la primera conversación que yo, la primera asamblea que fui como bien tímido, bueno, habían hartas cosas en discusión, estaban empezando con las misiones hacia afuera, que las hacían así al aguante, entonces era como una cosa muy de autogestión, de coordinación, como ya nos están invitando, a mí me están invitando a tal festival en Estados Unidos, hay que pagarse los pasajes, hay que pagar esto, ponen un día de alojamiento y un escenario, hay que usarse backline, qué sé yo, y ahí entre todos como que, yo tengo un amigo que tiene esto, yo tengo un amigo que tiene lo otro, y como que eso era la asamblea de la asociación. Y en uno de los temas de la asamblea preguntaron quién era, que deberían, alguien sugirió, creo que mismo Seba, que deberían contratar alguna asesoría que les explicara qué es lo que hacía una asociación gremial.
porque estaba medio perdido en eso. Y ahí como que yo levanté la mano, yo estudié ciencia política, entonces le dije, bueno, yo igual cacho un poco de qué se trata el rol y como el encaje que juega en el sistema, digamos. Y ahí como que empecé a agarrar más, no sé, más protagonismo, si se quieren, dentro de la misma asociación. Y de hecho, en un momento, ahí rápidamente como, me acuerdo que salió el vicepresidente, que era Ricardo Lira, que después fue secretario de la música, y ahí me ofrecieron a mí ser vicepresidente el 2012, punto 13, no sé, ya no me acuerdo, pero por ahí. Y me dijeron, oye, tú eres el que está más motivado con esto, porque en verdad se hacía en esa asamblea y no pasaba más. Si cada uno estaba bien hasta las masas con su propio proyecto. Y ya mantener un sello es durísimo, entonces no daba mucho más. Y yo, más joven, no sé, también entusiasmado con la cuestión de la asociación, y empecé a meter pino, y ahí la empezamos a levantar, postulando proyectos, qué sé yo, sobre todo haciendo presión, que eso es importante decir, para que se entienda la labor que ha hecho IMI, que fue hacer presión como con el Estado, o hace el Estado, el Ministerio de Cultura, Corfo, Ministerio de Economía, a la Cancillería y las distintas entidades, para que entendieran y tomaran en consideración a la industria musical, que en ese momento no la consideraban, no era considerada una industria. En ninguno, el Estado no consideraba una industria al sector de la música. Entonces, eso tenía mucha implicancia. No había ningún fondo concursable propiamente tal para la industria, es decir, para las empresas que hacen parte de la música, para los sellos, para las agencias, para los estudios de grabación, para salas de ensayo, etc. Ni los Cercotec, ni los Corfo, ni los Fondos Cultura, nada financiado. Mundo, ¿Sí? una pregunta, ahora que estáis hablando de eso, Carlos Salazar, ¿Mm? en que tú lo ubicas, fue uno de los ¿Sí? primeros invitados también de tu Music Life, como el séptimo, el sexto por ahí. Y él me habló de que, y esto es algo que yo vi también en el sitio de IMI Chile, que ustedes tienen varios como ¿Mm? estudios sobre la industria musical en Chile. ¿Mm? ¿Tienen estimado cuál es el tamaño de la industria en Chile? Puta, sí, o sea, ese fue uno de los primeros también para dar esa lucha, esa pelea. Siempre hicimos esos estudios para tratar de estimarla, pero no, la verdad es que son muy precarios porque no hay muchos datos, para medirla realmente. Entonces, es difícil así jugársela con un número. Hay datos, por ejemplo, que hay más de 200 sellos. Hoy día hay un dato de que trabajan más de 14.000 personas, pero, por ejemplo, yo sé que no están bien catastrados, identificados cada uno de estos eslabones, es decir, agencias de booking, estudios de grabación, sellos, productoras, etcétera, no están bien catastrados y separados, ¿cachai? No tienen un código, por ejemplo, de servicio de impuesto interno, entonces no los puedes medir realmente por ventas ahí. Claro. Están mezclados con las importaciones y exportaciones de los instrumentos. Entonces, cuando agarráis los datos macros, siempre te sale que China es nuestro mayor proveedor y y Entonces, Perú es nuestro mayor destino de exportaciones. Pero eso es porque, principalmente por audiomúsica, que tiene muchas de las licencias, o las sea, concesiones estas de representaciones de marca, de ser, instrumentos, igual. ser interés del gobierno por desarrollar Sí, el... sí, no, es un pero en la cola la industria. Pero se ha hecho harto igual, se ha avanzado harto. Por ejemplo, las exportaciones ya están midiendo, de hecho eso hicimos nosotros. Ahora hay un código de exportación de espectáculo. Entonces cuando tú emites una factura por un show hacia afuera, tú tienes un código que al usarlo, y por lo menos los socios de IMI ya están al tanto y lo usan, entonces ya va acumulando las exportaciones de música. Y eso ha permitido que crezca el fondo del financiamiento hacia la exportación de música, que básicamente es financiamiento a girar o a ir principalmente a festivales de showcase y cosas de ese estilo, Eso, eso, a ferias, digamos. eso es súper interesante. Antes de seguir, ¿puedo explicar un poco más de eso? ¿Cómo puedo... o sea, ¿tengo que estar invitado? ¿Me tengo que cobrar? ¿Es como por un artista establecido? ¿Puede ser cualquier banda? Sí, o sea, mira, lo que ha hecho IMI como este rollo de la industria, que hay que entenderlo, que se distingue como de la cultura en general o de las artistas, ¿cachai? Es lo que comprende la esfera de impacto económico de las empresas. Empresas de cualquier tamaño, o sea, basta con que tenga inicio de actividades con una personalidad jurídica, una SPA normal. Una vez que ya eres una SPA, ya estás dentro de la industria propiamente tal. Los trabajadores de estas empresas también están considerados dentro de la industria, medidos dentro de la industria, no están dentro de la industria propiamente tal,
los trabajadores independientes que prestan servicio, a pesar de que igual se pueden medir en ciertas, justamente en función de estas empresas, como cuántos proveedores tienen y qué sé yo. Pero principalmente los beneficiarios, para hablarlo así en concreto de esto, los beneficiarios de estos financiamientos y de todas estas políticas, que son principalmente el Ministerio de Economía y de Cancillería con ProChile, son para empresas. Sellos y lo que ellos están, y que nosotros logramos explicarle, son principalmente sellos, agencias de booking y agencias de comunicaciones también, productoras de shows o espectáculos, principalmente. Me llama la atención que digáis que logramos explicarle No, claro, no. ya los músicos, ya. Sí, sí, pues así era. Así era, no es que nosotros no atendemos músicos. Decían antes que era Ministerio de Cultura. Pero si yo no soy músico, yo tengo una empresa, vendo otras cosas. No me sirve nada de lo que tienen ahí en el Ministerio de Cultura. Y eso fue, puta, fue su labor. Para eso hicimos esos estudios, tuvimos que postular un primer fondo, que tuvimos que pelear harta hueá. Y con eso logramos hacer un estudio, el primer estudio que lo hemos usado para poder explicarle que tiene la cadena de valor, más o menos hicimos un catastro de los datos que habían ahí en ese momento, pero por lo menos mostrarle un poco, como que se imaginaran y entendieran un poco cómo funcionaba. Y hoy día te diría, en ProChile lo entienden súper bien. Ellos son súper rápidos, concretos, y ellos entienden perfectamente, son súper metidos, han ido a todas estas ferias, han dado la pega de ir a las ferias y festivales como Fluvial, pero otras afuera. Y entonces ya, donde realmente están al tanto de cómo funciona, incluso más que mucha gente que pertenece a la misma industria, porque son bien mateos. Corfo un poquito menos, pero igual, y cultura, ¿qué te puedo decir? Un desastre. Oye, Raimundo, para que no nos extendamos demasiado, quiero colgarme de esto último que estamos hablando. Ya sabemos que a nivel, digamos, industrial, político y de políticas no hay mucho. Tú con tu experiencia como cabeza de un sello, como dirigente gremial, eh, una persona que tiene inquietudes musicales y que ha estado ahí ya los últimos 11 años, ¿cuáles son, en cuanto a los proyectos con los que tú has trabajado o te ha tocado ver, cuáles dirías tú que son las áreas de la industria o las áreas de un proyecto que los músicos necesitan estudiar o entender bien para poder avanzar más rápido? ¿Cuáles son las falencias en el escalamiento de un proyecto musical? Se veía hacer las preguntas que me han mandado, tratando de darle vuelta para dar una buena respuesta. Mira, me pasa que en el aspecto industrial es importante entenderlo, cómo funciona, pero no es tan difícil entender cómo que existen las agencias de booking, los promotores y qué sé yo, y todo eso se puede googlear, y recomendaría googlearlo, dibujarse el mapita. En IMI, como dices tú, hay un estudio que lo dibuja, desde el artista, el estudio de grabación, agencia de booking, manager, etcétera, y entender esa figura. ¿Cómo se De llama el ahí, estudio? Disculpa. es el primer estudio de caracterización de la industria musical, de la industria independiente musical chilena. Perfecto. Para que El, lo busquen. sí, ese es bien bueno, como bien básico para eso. Hay una guía REC también que hicieron en Argentina, también muy buena sobre ese aspecto formal, que es importante entender. Después hay todo un código informal, también muy importante entender, más difícil de abreviar acá, ¿cachai? En un programa que tiene más bien que ver, donde lo más importante, diría yo, igual es el respeto y la confianza, en el sentido de que los artistas, su mayor capital es la confianza. Y eso explica lo que a muchos artistas les molesta, de que realmente artistas que ellos consideran malos toquen tanto y artistas que ellos consideran buenos toquen tan poco, o ellos mismos no les den tanto show. Porque el que contrata generalmente paga popularidad de distintas cosas, pero confianza es una de las cosas que más va a pagar. Porque en este negocio es muy riesgoso que te dejen votado, que no te contesto, que si yo imagínate, decir, montar un escenario para 20.000 personas, no te puede no llegar el bueno a la hora que tiene que llegar. Entonces, un error pequeño que genere desconfianza en ese sentido te puede significar muy caro en el guerra. Y eso es algo que yo creo que a los artistas chilenos en general no les cuesta asimilar. Y a los que les va bien son aquellos que lo asimilan muy rápido y que son así, pero suizos para la cuestión. Y artistas que tú te imaginas que podrían ser unos hip así, ya lo que tú queráis,
pero el weón llega a la hora que tiene que llegar, contesta el mail 5 minutos después y así, o tiene pero el proyecto en sí funciona bien. Y lo último en esa línea yo creo que es, pero que es lo más importante, así si tuviera algo que apostar, toda la ficha, es a entender bien a su audiencia, a su público. Eso es lo único eh, inexcusable, ineludible y lo más importante, yo creo, para un artista hoy día. Sobre todo hoy día con las redes sociales y todo ese tema, es lo único que no, donde un artista puede confiar en poner todas sus fichas y van a estar bien invertidas. Es un tema que se ha repetido en toda la vida de este canal, entender a tu público para poder llegar a él, pero hay otro tema antes de ese que es entenderte a ti mismo como artista, Claro, quién eres tú como artista. totalmente. Hago la mención porque yo estoy haciendo un curso online con la Universidad de Nueva York, ¿Ya? y justamente estoy en ese módulo que es como, se llama diseñando tu persona o personaje artístico. Uh-huh. Y fue súper interesante porque me hicieron un test de personalidad ¿Ya? y tuve que hacer un trabajito, un montaje con las cosas que, digamos, con valores o cosas que yo quiero transmitir como artista o que yo quiero proyectar como artista. Porque hago la mención, que quiero preguntarte si tú conoces en el medio algún profesional, alguna empresa que haga esa pega, porque no es tan fácil, es No. como, necesitáis a alguien, necesitáis como un espejo donde mirarte, si es que hace sentido lo que estoy diciendo. Ya que te hagan un test de personalidad, ya quiere decir que es como que, Sí. si uno lo puede hacer, pero uno va a estar como muy, no tiene como una caja de resonancia, digamos, como para contrastar cosas. O sea, hay gente que lo hace, que en Chile son justamente los sellos que tienen esa capacidad, no lo hacen de esa manera tan pro, si tú que tan mecánica, pero que ya saben trabajarlo, saben hacerlo. Encuentro que los mejores que hay justamente Quema su cabeza y Jungla como algo más nuevo, pero es un trabajo que es súper desastre, o sea, no, nunca va a lograr satisfacer a toda la cantidad de artistas que hay, ¿cachai? Es como que pueden hacer de a uno a dos artistas a la vez, sobre todo el tamaño de la industria chilena y lo que mueve plata no les da para tener grandes equipos o qué sé yo. Pero, pero yo creo que, ¿sabes qué? Yo lo que lo he descubierto, y esto sí, te lo juro que es totalmente así, es que tiene que ver con el, como no estar mirando más allá y como acelerando, buscando más, sino justamente eso que tú decías al comienzo de los de si alguien, si me lo hubiesen dicho antes, lo que me hubiese ahorrado, es como de ver, o sea, si tú tenías un seguidor, bueno, es como que fuera tu socio, ¿cachai? Como que tienes que considerar a tus seguidores como socios. Entonces, uno, tienes que investigarlo, ¿cachai? Y atenderlo, ¿cachai? Tú deberías estar dándole likes a sus posteos si es que son buenos, comentando su... O sea, una relación que hay que buscarla como cercana, ¿cachai? Y tratar de ponerse en el lugar de ellos, o ni siquiera de repente no es como de darse, de cabecearse tanto en ellos, pero como de atenderlo, no sé bien cómo decirlo, ¿cachai? No sé, si tú tienes una tienda, no dejáis ir a cuestiones como que para que el que entre sea insoportable, pues te preocupáis de que sea agradable esa entrada, ¿cachai? De que si hacía un show, de invitar, de dar las gracias, y no es un posteo así como masivo, ¿cachai? Esa cuestión es matada, Un como, ejemplo, oye, hoy día show, cha. sí, tengo un ejemplo súper bueno de eso. Seba Echeverry de Durango 95, también otro entrevistado de The Music Life, volvió con el grupo hace poco, hizo un show, salió Ya, en los diarios. Y bueno, no, yo lo seguí en cachai. Facebook y se metió un fan a los comentarios, preguntando cosas de guitarra. Como fue, yo le hice un Ya, comentario en su guitarra, porque a mí me encanta la Gibson Les Paul, ya tiene una Gibson exquisita. ya, Entonces el fan se metió, oye, esa guitarra, ¿cómo crees tú que sonaría con tal o cual amplificador? Y ya, y Seba le contestó, y después dijo, oye, ¿puedo ir en el ensayo? Y Seba dijo, sí, sí. Eso es como sí, deleitar po. al fan, y ahí tenía un fan de oro que te va a traer más fans y... Totalmente, totalmente. Y los otros cuando ven, ¿cachai? Tú lo comentáis ahora, lo sacáis a colación, es difícil comunicar lo importante de ese tipo de acciones y de ese tipo de relación con los fans, de cercanía de uno a uno, así, ese fan de oro, más allá de hacer como tanta parafernalia profesional, o sea,
la otra vez una chiquilla en otra conversación me decía, puta, es que yo soy pésima para las redes sociales y todo el mundo que tengo que tener más seguidores, más acá. Y yo decía, no necesariamente, no necesariamente. Si no se trata de eso, no hay que estar ahí pensando en el número tan más allá. Porque esa va funa muchos proyectos, frustra mucho y sobre todo impide alcanzar esos números que son en realidad resultados muchas veces de muchísimos años de carrera. ¿Sí? Entonces los artistas que están, cualquiera de los artistas que uno ve que le va bien ahora en términos de números, llevan muchos años en esa y abocados a esa también, porque otros dirán, bueno, yo también llevo muchos años, sí, pero ¿cuántos años he estado dedicado a armar esa carrera artística, ¿cachai? Puntual de sacar a ese personaje, porque es distinto pasar de como de otros proyectos que son otras opciones incluso para mí más legítimas, como de ser sesionista o de ser etcétera, que es otra vía, no te tienes que preocupar de armar imagen y de ese aspecto del proyecto. Entonces, si estás en ese proyecto, bueno, tienes que darle tiempo a esa rola. Y el último es que hay muchos espacios para presentarse hoy día, sobre todo con lo digital, que están abiertos, que son famosos festivales, y lo conecto con lo que me preguntáis de ProChile y de cómo se accede, que existe un circuito internacional relativamente grande, pero no infinito, lo que es bueno también, y existe una comunidad internacional de la industria musical, que es bastante pequeña, te diría yo, que no es tan impermeable en realidad, gracias a estos festivales como el Fluvial, como el IMESUR en Chile, Indie Week en Canadá, for Montreal en Canadá también, en México el FIM, todo eso. En IMI siempre los publican, en IMI siempre publican todas las convocatorias y qué sé yo, hoy día se puede acceder digitalmente y en esos se encuentra toda la comunidad y se presentan proyectos y son básicamente para poder presentarse. Y claro, toma tiempo, al comienzo uno va y es medio como que no cachai nada. Yo así hice todas mis redes las hice conociendo gente en esos lugares Oye, y entendiendo y etcétera. una pregunta cuando tú hablas, cuando se presenta proyecto, ¿te refieres a banda o Sí, artista? Sí, ya, ok. sí. Bueno, sí, también otros proyectos pueden ser, como que sea un canal de sesiones o otras cosas. Proyectos en general asociados a esta industria, pero sí, principalmente los proyectos artísticos ante programadores, ante eh, compradores, digamos, que se llaman promotores, etcétera. Raimundo, dos preguntas antes de terminar. Estamos hablando de que hay cosas que son, entre comillas, fáciles de hacer, que son accionables. O sea, cualquier persona que esté viendo este video puede ir a Chile y ver dónde están las convocatorias y postular a todas y es un embudo, no te van a aceptar Sí, de 20, pero quizás te aceptan de 100. sí, claro. Está el tema del deleite de los fans en redes sociales, que eso también es accionable y se puede hacer ¿Mm? desde ahora. Sí, sí. Te quería preguntar, hoy en día, en que digamos, la modalidad de consumo de la música ahora por streaming ya no se consumen discos, sino que se consumen singles, la distribución es por streaming. Eh, ¿cómo, cómo ayudan los sellos en este momento a los artistas, los que están Mm, creciendo o queriendo crecer? Estamos claros que hay artistas súper grandes, digamos, que tienen claro. mucha convocatoria en redes, que antes eso no se podía medir, pero ahora con los likes, los seguidores, ahora, Mm, digamos, hay, digamos, cómo medir, oye, este gallo, no sé, hay artistas que mm. tienen millones, como que todo Chile o Argentina fuera fans de un fan de un Claro. artista. ¿Cuál es el valor de los sellos para los artistas emergentes? Mira, los sellos hoy día está bien desdibujado el modelo de negocio, es súper, el sentido que es difícil tener un sello, mantener un sello, tienen modelos de negocio, yo creo que cada sello tiene un modelo de negocio distinto. Hablando de los sellos independientes, que eso es un tema que no hemos tratado tanto, pero que es clave, que entender, lo primero que hay que entender de la industria musical es que se divide en dos, la independiente, que es una serie de empresas separadas de todo tipo, de sellos, de agencias, etcétera, y las major, que son Warner, Universal, Sony, Uh-huh. y que están integradas todas las cosas. Pero de la independiente, y que hoy día igual conversan bastante, son el equipo de trabajo, básicamente. Son un equipo de trabajo que en el fondo compartido entre varios artistas. Eso es, yo creo,
eso es lo que tienen que aportar en general, donde son un equipo de trabajo donde se va acumulando además la experiencia de esos artistas, ¿cachai? O sea, quema su cabeza, prácticamente vive obviamente de Jepe en realidad, y principalmente vivía de los shows de Jepe en el verano, pero toda esa experiencia de haber logrado un Jepe, porque ese es un mérito que fue entre ellos, de los Jepe es un artista interesante porque es de los muy pocos artistas chilenos que logró llegar como a la cima, siendo trabajado íntegramente desde un sello independiente. La mayoría de los otros han pasado o por managers como más de la vieja escuela o por los sellos grandes. Entonces, toda esa experiencia está acumulada ahí, ¿cachai? En los chiquillos de quema su cabeza, y cuando entra un artista nuevo a trabajar con ellos, ellos volcan ahí toda esa experiencia y finalmente apoyan y hacen desde las producciones, graban los videos, definen la estrategia, se puta contigo, estudian justamente al público, lo que decían, entienden bastante bien cómo funcionan los públicos. Entonces, como un equipo de trabajo con conocimiento. Y es básicamente eso. Y aquí, para los chiquillos, que esto es un consejo también yo creo interesante que repito hace años, como, no sé, que para los chicos que están partiendo, cuando hay un sello chico también, esta es una carrera que es larga siempre. Siempre es una carrera de largo aliento. Entonces, es sano trabajar con sellos. Si es un sello que está partiendo contigo también, al aguante, y no al tiro como pretender cambiarse rápido, qué sé yo, como ser solidario y armar equipo, ¿cachai? Eso es súper clave y siempre va a servir que un sello, mientras más sellos independientes hayan, que son específicos en distintos públicos, que son específicos en distintas músicas, en géneros, en escenas y qué sé yo. Hoy día en Chile yo creo que ya hay prácticamente un sello para cada escena. Están bien, yo creo, bien dañados desde el estallido ahora, quedaron todos bien dañados, ¿cachai? Porque los ingresos devenían mucho en general de los shows del verano. Pero todavía yo siento que tiene mucho que aportar desde ahí. ¿Cachai? Ahí tenías ese equipo donde te puedes refugiar, tenés con un grupo, armar una escena, y vais ahí como consolidando también públicos y después te transfieres público y otro te transfiere público a ti, ¿cachai? Entonces, son más bien algo romántico, o sea, son algo romántico y algo funcional más que una gran cosa económica, ¿cachai? Tanto para los dueños de los sellos como para los artistas. Más que romántico, diría yo, como hay un propósito, eso es lo interesante. ¿Hay un poco qué? Hay un propósito. Sí, de todas maneras. De todas maneras, yo creo que son súper estructurales y de hecho que lo son acá y afuera también. O sea, eh, artistas que llegan muy arriba o no muy arriba, pero también artistas que son súper específicos y de nicho, logran vivir gracias a trabajar con un sello que ya maneja la escena, los lugares, está contactado con otros países. Entonces tú puedes ser de música contemporánea y tenés el sello X de música contemporánea, que entonces ya sabes dónde son las tiendas, dónde se vende, cuáles son los festivales, dónde se toca esa música, quiénes son los managers que manejan esos artistas. Entonces, tenías ahí un nicho también, ¿cachai? Donde te podís, como, ¿cómo se dice? Como proteger, como acercar y qué sé yo. Y hacer una masa crítica. Claro, claro, exactamente. Oye, ¿y esos sellos están, digamos, individualizados en alguna parte, ponte tú en Chile? O sea, en IMI Chile están los que están registrados en IMI. Ajá. Hoy día IMI son 70 socios activos, 80. Y yo creo que en general un sello activo está en IMI. Yo creo que a esta altura ¿Un serio los sellos, de serio también? no sé serio, pero activo por lo menos, ¿cachai? Que no esté, Hace que cosas, está digamos. haciendo cosas, claro. Perfecto. Entonces es raro como no, o sea, está desde el CFA, el sello de punk histórico, hasta, no sé, hasta Discorrido Bueno quema su cabeza, o incluso sellos más, han tratado de entrar en las majors también incluso, pero no puede, porque es el único requisito para estar en IMI es no pertenecer a una major. Eh, Y entonces es raro que hubiese un sello así muy, muy activo y que no esté. eh, Me parece que había uno de electrónica, el de los chiquillos, ¿cómo se llama? De los chiquillos de. No me puedo acordar. Que no estaba, pero creo que ahora entró, no me acuerdo. Los BIM creo que, no sé si existen todavía, qué tan funcionados están, pero ellos no están. Oye,
No, dale nomás, termine la No, idea. eso. No, no, me quedé dejado pensando quién podía estar o no estar. Pero ahí están los sellos, yo creo en general, y conviene buscar, o sea, ahí se pueden buscar, hay que darse esa pega también de buscar y escuchar y ver cuál es el sello que... Eso también es parte de lo de estudiar a los públicos, como ver qué sello representa qué escena y qué música, Ahí te estáis y ahorrando, hablarle a la gente, claro, claro, y ahí te ahorráis mucha pega de encontrar a tu público. totalmente, totalmente, Te mucho, ahorráis toda esa... sí. Y en general a los sellos creo que hay que también acercarse con, sobre todo a los chilenos y en general, a menos que ya tengáis una masa crítica de público muy grande o muy sólida, en general yo creo que uno debe acercarse más bien como ofreciendo más que pidiendo, ¿cachai? Porque en general los sellos son una cuestión que es súper colectiva, súper de autogestión, de apoyo, qué sé yo, que da resultado y todo, pero eh, como que así como acercarse a pedir que te hagan famoso en el fondo, como que no es algo que el CEO mucho pueda hacer tampoco así de la noche a la mañana, te puede dar un soporte, ¿cachai? De gente que va a trabajar probablemente a cambio de nada durante harto rato por tu proyecto, entonces más bien uno puede ofrecer como generalmente en las bandas hay o redes o hay cosas que se pueden ofrecer, ¿cachai? Yo puedo representarlos en tal región, nosotros acá tenemos una sala y podemos recibir a los artistas del sello también, y eso funciona en general e internacionalmente también, funciona bastante. La industria musical es como súper fraternal, es súper empática, porque en el fondo cualquier persona que trabaje en esto lo hace claramente no por plata, entonces lo hace porque le gusta la música y le gusta la gente con la que comparten la música, entonces es súper internacional, es una industria que es súper global, porque generalmente las músicas son de nicho, entonces tú para sobrevivir con músicas como Los Felipes o la Anita, incluso como lo que tú quieras, dependes de poder tocar y estar viajando y de que te escuchen en muchas partes, en distintas partes del mundo, entonces tienes que conectar con sellos afuera, y generalmente tú puedes conectar y desde la buena onda, generalmente te estás integrando desde ahí a las cosas. Encuentro súper interesante porque al sello le conviene que a ti te vaya bien también y está invirtiendo Claro, como a la antigua que invertía en ti. Ahora, claro. no en un sello grande, obviamente ahí te van a estrujar y te van a usar y si no te fue bien, chao, pero un sello independiente que quiere, que está haciendo cosas por ti porque a él también le conviene que te vaya bien, todos ganan. Sí, sí, pues totalmente. Por No, eso la totalmente. música es la industria más bonita, Sí, aunque tenga sí, mala fama como industria. sí. No, pero ahí se va limpiando, yo creo también. Ahí obviamente duele nomás a todos, yo creo, y a los artistas más, sobre todo cuando no han logrado como verla y entenderla, porque sobre todo yo creo que es por la poca plata que mueve, ¿cachai? Sobre todo después de la crisis de los discos, de lo que había tenido antes. Entonces, nada, pues como lo de las pensiones, ¿cachai? Obviamente que uno está indignado si tiene pensión baja y le da lo mismo cualquier explicación que tengan a dar, ¿cachai? Mi abuelo no tiene una pensión digna, bueno, y el pobre está hasta el pico, entonces eh, eso frustra, pero en general yo diría, por lo menos lo que a mí me ha tocado conocer y ver es que por lo menos la industria independiente, que es un algo, ¿cachai? Es una comunidad global, compete a mucha gente, programadores de festivales, de agencias de booking, de agencias de comunicación, etcétera. En general, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Europa, hay de estas empresas independientes mucho más antiguas, desde los 60. En Latinoamérica, en África, en Corea, en Asia, es mucho más nueva. En general, todos estos sellos, la primera generación tiene como 40 años. En Norteamérica, en el norte, en general, tienen ya 70 años, ¿cachai? Los viejos, los primeros independientes y qué sé yo. Pero en todo eso igual es una comunidad que es la raja en general, o sea, como súper amena, súper abierta a escuchar y la música prima, eso sí es una regla, ¿cachai? Tú te acercás a mostrar algo, si la música es la raja te pescan, si no, no te pescan, como así de simple. Entonces hay que preocuparse de la música. Raimundo, última pregunta para terminar, súper cortita. ¿Qué se viene ahora? ¿Está influvial? En qué está como ahora? Bueno, ahora yo ya no soy el productor de Fluvial, que lo fui hasta este año, o sea, hasta el año pasado. Este año viene Fluvial ahora, que está produciéndolo Jorge, y yo, bueno, soy socio ahí, con otros chiquillos que se viene el 10 de diciembre, que va a estar bien interesante con un foco en Primeras Naciones y, y con la conexión con Canadá. Hay una conexión industrial súper importante con Canadá,
en general entre Chile y Canadá, que se ha venido desarrollando ese año. Ahora está haciendo Sonide también en Ñuble, en Chillán, que está apostando por una cosa bien potente en términos de música y gastronomía y turismo y posicionar la identidad de Chillán con todo el power cultural que tiene, de los poetas, de la Violeta, de Víctor, etc. Y eso acá como en Chile. Afuera, creo que estamos como terminando el ciclo como de festivales, en realidad, y de conferencias, y terminando el año, y la verdad que no sé cómo se nos viene el 2021, ¿qué querés que te diga? ¿Vos? ¿Cómo ha sido este año? Yo creo que estamos todos así como viendo qué va a pasar, bueno, preparándose para hacer todas las cosas digitales, igual el próximo año, aunque se pueda o no se pueda. Así es como bien nerviosa la situación, la verdad. O sea, como preparándose a hacer. Creo que está bueno para los artistas, está bueno, porque creo que con esta cuestión se ha como equiparado mucho la cancha, porque esto ha dañado mucho más a los más grandes que a los más chicos. Es lo que yo hablaba con alguien el otro día, es como que ahora todo el mundo está como Chile, porque no hay nada. Sí, sí, Ahora Chile o otros países que tienen el escaso nivel de desarrollo de Chile pueden pegarse un salto. totalmente. O Y eso sea, pasa igual con los artistas, ¿cachai? O sea, los artistas grandes están hasta el pico. Y los sellos grandes están hasta el pico. Porque en el fondo vivían de los grandes shows y qué sé yo y todo eso, y tenían grandes equipos y están hasta las masas. Y el streaming no es ni que lo mismo que en un concierto así con un super escenario. Pero para los artistas chicos y emergentes, en el fondo ahora están compitiendo igual con los artistas grandes, ¿cachai? Hacen el mismo streaming, básicamente, tienen la misma herramienta, al público le llega igual. Entonces está todo en la creatividad. Yo creo que este es un momento que pueden aparecer muchos artistas nuevos, un momento que lo sepa aprovechar, puede aprovechar así de saltar, como que la ola, cuando baja la ola, está ahí como, y te voy a subir así en ese momento. el chico siempre ha estado en la mierda siempre, entonces ya Exacto. es como la película de Batman, cuando le rompen la espalda, que el tipo le dice, le temes a la oscuridad, o crees que no le temas a la oscuridad, Ah, es la oscuridad. la cago. Es la No, oscuridad. es tal cual. Así que el momento, es el momento donde la creatividad yo creo que lo es todo. Hoy día todo es la creatividad que pueden desarrollar para hacer no solo música, sino que los otros aspectos de la música y de lo que hablamos, de cómo conectar, de cómo hacer otro tipo de contenido, cómo conectar con otras personas en el mundo. Ahora sí que pueden tocar, que como todos los festivales son de show, o sea, por streaming también se puede estar en festivales en cualquier parte del mundo, que eso también, o sea, si yo fuera artista o manager ahora estaría mandando showcase, pero a cuánto festival se me ocurra postular en todo, o sea, país por país, buscando un festival de showcase. Y festival, recomendaría buscar Music Conference. Casi todos los países tienen una Music Conference. Pero si mandar cosas para allá. Claro, y Igual mandan que ese es un como el buen, fluvial que sea. es un Sí. buen. Oye, el mundo, te agradezco mucho. Este capítulo ha estado súper bueno, muy buenos tips, todos accionables que uno puede hacer. Bueno. De hecho, yo voy a hacer algunos que tú acabáis de mencionar. Así que muchas gracias por estar acá en Music Life. Y estamos en contacto. Todo el Que rato, por eso. cómo está ahí el próximo año, cómo se viene la cosa. Obvio que sí. Que estés muy Ya, bien. pues gracias. Un gusto hablar siempre. Cuídate. Chao, chao. Hasta Que estés luego. muy bien. Chao, chao.